Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube de Academia Diego, el canal donde las matemáticas las explicamos de una forma muy fácil. Hoy vamos a ver la representación gráfica de funciones, concretamente de las funciones polinómicas. Una función polinómica como esta, lo primero que tenemos que hacer es intentar calcular su dominio, pero por tratarse de una función polinómica, su dominio directamente se sabe que son todos los números reales. El segundo paso es sacar las ramas infinitas, es decir, ver cómo la función se comporta tanto en menos infinito como en más infinito. Aquí ocurre una cosa muy sencilla, puesto que la función empieza por x cubo, si yo sustituyo todas las x por menos infinito, aquí para ver cómo se comporta aquí en el lado izquierdo, obviamente menos infinito al cubo, como el exponente es impar, va a dar menos infinito. Y los demás son más pequeños, porque son de grado menor. El que me importa es el de mayor grado, en este caso este menos infinito. Entonces va a dar, sabemos que en el lado izquierdo, en el menos infinito, la solución es menos infinito. Apunta hacia abajo. En cambio, cuando la x tiende a infinito positivo, como la x de mayor grado era x cubo, pues sustituyendo ahí quedaría infinito al cubo. Los demás son más pequeños, tampoco le hacemos caso. Y entonces en el infinito positivo la solución es infinito positivo también. O sea, a la derecha apunta hacia arriba. Izquierda hacia abajo, derecha hacia arriba. Eso no es que sirva para mucho, pero por lo menos para la hora luego de dibujar la gráfica, que es lo que es el objetivo fundamental de este ejercicio, pues esa información es importante. Una cosa muy importante también son los puntos de corte con los ejes, que se hace en dos pasos. Primero se halla el punto de corte con el eje X y luego hallaremos con el eje Y. Con el eje X lo que hacemos es coger la función e igualarla a 0 e intentar despejar la X. Como esta función es un polinomio que no lleva término independiente, es decir, no lleva ningún número suelto aquí al final, lo que hacemos es sacar factor común, en este caso, que se puede. Y entonces me queda x por x cuadrado menos 2x más 1. Lo que hemos hecho ha sido sacar factor común. Sé que está bien hecho, porque si yo multiplicara la x por todo este polinomio, obtendría el polinomio inicial. Perdón. Seguimos adelante. Entonces tenemos aquí, primera solución, x igual a 0, que es la que he sacado de factor común. Y segunda solución, la ecuación de segundo grado que me ha quedado aquí dentro, igual a 0, que una vez resuelta, aplicando la fórmula, obviamente, se obtiene la solución x igual a 1. Entonces, por un lado tenemos el punto 0, 0, 0 de la x y 0 de la y, que es lo que yo dije que iba a valer la y, y aquí el 1, 0. 1 que hemos obtenido de la x y 0 de la y. Ya tenemos los dos puntos donde corta el eje x. Vamos a hallar donde corta el eje y. Para hallar donde corta el eje y, lo que hay que hacer es sustituir la x por 0. Entonces, si yo cojo la función original y cambiamos todas las x por 0, pues como sería 0 al cubo, menos 2 por 0 al cuadrado, más 0, que todo eso da 0, el punto obviamente será el 0, 0. Entonces aquí, a modo de resumen, sabemos que va a cortar al eje x tanto en 1, 0 como en 0, 0, y el eje y pues en 0, 0 también. Bien, ya lo tenemos en los puntos de corte con los ejes. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es el signo de la función, que esto también le llaman regiones o regionamiento. Lo digo para que os suene los distintos tipos de eso. No es una parte de las más importantes y muchos profesores esta parte se la saltan, pero por si os lo han explicado, pues yo os lo cuento en un momentito. Consiste, como dice aquí, en en colocar en una línea recta dos cosas. Por un lado, los puntos de corte con el eje X, que en este caso era el 0 y el 1, y cuando haya dominio, no en esta porque es polinómica, dominio no hay, también hay que poner el dominio. Es decir, se colocan el dominio y los puntos de corte con el eje X, solo eso. Y entonces lo que hacemos es, en la propia función, darle valores anteriores y posteriores a cada tramo. Es decir, como aquí hemos colocado el 0 y el 1, pues habría que darle uno de aquí atrás, por ejemplo el menos 1, uno del centro, entre el 0 y 1, pues yo le he dado el 0,5, y uno a partir del 1, que puede ser el 2, el 3, yo le he dado el 3, pero podéis darle el que queráis. Y sustituirlos directamente en la función, en todas las x de la función. No nos interesa lo que dé realmente, solo el signo del valor que dé, para ver si es positivo o si es negativo. Entonces, en el primer tramo, con el menos 1, se resulta que ha dado negativo, lo que quiere decir que la función va a deambular por aquí abajo, va a estar por debajo del eje X,
porque esa es la consecuencia. Donde dé positivo, la función va por encima del eje X, y donde dé negativo, la función va a ir por debajo del eje X. Entonces, como da aquí negativo, la función va a ir por aquí debajo, por eso he resaltado y tachado esta zona como que por aquí no va a pasar. Entre 0 y 1 me ha dado positivo, me ha dado mayor que 0, lo que quiere decir que la gráfica va a pasar por aquí arriba y aquí abajo no va a estar. Y aquí a partir del 1, pues también como ha dado mayor que 0, pasa lo mismo, la función va a ir por encima, lo que quiere decir que vamos a resaltar esta zona por donde no pasa la función. La función va a pasar por aquí abajo, luego por aquí arriba y luego por aquí arriba. Bien. Ya digo que eso no es demasiado, aquí lo he puesto a modo de resumen, de 0 a 1 y de 1 a infinito la función va por encima del eje X, y de menos infinito a 0, o sea, en esta zona de aquí atrás, la función va por debajo del eje X. Correcto, pues seguimos adelante. El siguiente paso son las simetrías. Las simetrías son muy importantes porque nos indica si la función se comporta igual a la izquierda y a la derecha del eje Y o si se comporta igual respecto al origen de coordenadas, de forma simétrica. Y entonces, para calcularlas, lo único que hay que hacer siempre es coger la función original y hacer f de menos x, es decir, cambiar todas las x por menos x y operar. Vamos a hacerlo en esta que nos ocupa. Esta es nuestra función, cambiamos todas las x por menos x, ¿lo veis? Hemos cambiado todas. Y ahora operamos. Menos x al cubo, como el exponente es impar, va a quedar menos x cubo. Menos x al cuadrado va a dar más x cuadrado, pero al multiplicarlo por menos 2 va a dar menos 2x cuadrado. Y más por menos menos, aquí va a dar menos x. Bien, esta función que hemos obtenido, tenemos que compararla con dos opciones. Con la original, con la función del principio, para ver si es igual, o con la función del principio pero cambiada de signo. A ver si ocurre una de estas dos cosas. Si ocurre que al hacer f de menos x se queda exactamente igual que está, es que nuestra función es par, es decir, simétrica respecto al eje Y. Lo que haga por aquí a la izquierda lo hará a la derecha y viceversa. Y si la función al cambiarla de signo f de menos x se queda como la original pero cambiada de signo entera, la función será impar y por lo tanto será simétrica respecto al origen de coordenadas. De todas formas, haré un próximo videotutorial exclusivamente sobre las simetrías. Lo digo porque para que permanezcáis atentos a nuestro canal y os suscribáis para tener así todas las novedades que vamos subiendo. Bien, en este caso, pues como ni es la original, esta función no es la original, ni es la original cambiada de signo, porque si os dais cuenta ha cambiado de signo pero a medias, ha cambiado de signo, por ejemplo, la x cubo y la x, pero no ha cambiado el menos 2x cuadrado. Pues obviamente esta función no es simétrica, que es la otra opción, que no se cumpla ninguna de las dos anteriores. O es par, o es impar, o no es simétrica. Y en este caso no lo es. Bien. Aquí esta función no va a tener asíntotas, puesto que esta función es polinómica. Las polinómicas no tienen asíntotas de ningún tipo. Ya haremos alguna racional que sí tenga asíntotas y las explicaremos en su momento, en otro video tutorial. Vamos a ver dónde crece y decrece nuestra función. Vamos a estudiar lo que se llama la monotonía. La monotonía de una función es ver dónde la función sube o baja respecto al eje X, de izquierda a derecha. Entonces lo que se hace es coger nuestra función, hacer la derivada. Como es un polinomio es muy sencillo, acordaos, 3x cuadrado menos 4x más 1. Y dicha derivada la igualamos a 0. Entonces, como queda una ecuación de segundo grado, una vez resuelta, pues nos ha dado de soluciones 1 y 1/3. Esos dos puntos se denominan puntos críticos. Bien, pues cogemos nuestros puntos críticos y si hubiera dominio también lo pondríamos, cosa que aquí no hay por ser polinómica, y en la derivada sustituimos valores de antes y de después. ¿Lo veis? Hemos hecho aquí una recta, hemos colocado el 1/3 y el 1 y le hemos dado valores de antes, de medio y de después. Con el fin de saber dichos puntos sustituidos en la derivada, de esta forma averiguamos dónde la función es creciente o dónde la función es decreciente. Lo único que hay que hacer es sustituir, o sea, hacer los cálculos, ver si da positivo o negativo, mayor que 0 o menor que 0. Si da mayor que 0 en ese tramo es creciente y si da menor que 0 en ese tramo es decreciente. Y entonces obtenemos estos resultados. Con el 0 nos da positivo, creciente de menos infinito a 1/3. Entre 1/3 y 1 le he dado el 0,5 y resulta salir negativo, por lo tanto entre 1/3 y 1 es decreciente, y a partir del 1 con el 2 o con cualquier otro valor superior a 1
observamos que da positivo, por lo tanto vuelve a ser de 1 a infinito creciente. Máximos y mínimos. Los máximos y mínimos, lo único que tenemos que hacer es hacer la segunda derivada, es decir, derivar lo que ya habíamos derivado hace un rato. No, la derivada de 3x cuadrado es 6x y de menos 4x pues es menos 4. La del 1 es 0. Recuerdo que cualquier constante su derivada es 0. Y en ella sustituimos los puntos críticos que obtuvimos, el 1 y el 1/3 en la primera derivada. Y aquí ocurre una cosa muy curiosa. Va al revés de lo que parece. Cuando sustituimos, por ejemplo, el 1 aquí en esta segunda derivada, si nos da negativo, se trata de un máximo. Y si nos da positivo, se trata de un mínimo. Entonces, como con el 1/3 nos da negativo, ahí en el 1/3 habrá un máximo, y en el 1, como da positivo, habrá un mínimo. Es decir, tenemos un máximo en 1/3, algo, esa segunda coordenada, ahora os digo cómo se calcula, y un mínimo en 1, también, y nos falta sacar la segunda coordenada. La segunda coordenada de esos máximos y de esos mínimos, lo que hacemos es sustituir tanto el 1/3 como el 1, o sea, las primeras coordenadas, en la función del principio, en la original. Entonces, haciendo operaciones, nos queda estos valores. Con el 1/3 operando al final da 4/27 y con el 1 al final nos da 0. Bien, pues ya tenemos los máximos y los mínimos situados. Ya queda poquito. Vamos ahora, por último, el último paso es sacar la curvatura, donde la función es cóncava o convexa y si hay algún punto de inflexión. Bien, cogemos la segunda derivada que obtuvimos hace un ratito aquí, la de 6x menos 4. Y la cogemos la segunda derivada y la igualamos a 0. O sea, se iguala a 0 la segunda derivada. Y obtenemos un valor. Al obtener un valor, dicho valor va a ser un punto de inflexión. Es decir, un punto donde la función cambiará de cóncava a convexa. Ahora lo veréis con la gráfica final. La segunda coordenada para poder situar ese punto de inflexión lo hacemos igual que antes, sustituyendo su primera componente, que es 2/3, en la función original, en la primera función. Hacemos las operaciones pertinentes y nos da este valor. Pues el punto de inflexión está situado ahí, en 2/3, 2/27. Bien, y ya por último, para ver dónde la función es cóncava o convexa, pues lo único que hacemos es colocar el punto de inflexión y si hubiera dominio también, lo que pasa es que aquí no hay, y sustituimos un valor de antes y después en la segunda derivada. Entonces aquí, con el 0, que es un valor anterior a 2/3, observamos que da menor que 0, da negativo, por lo tanto, al dar negativo es convexa, del tramo que va de menos infinito a 2/3, y sustituyendo el otro valor, el 4, que es un valor superior a 2/3, le he dado el 4, pero podría haberle dado el 1, el 2 o cualquier valor superior a 2/3, observamos que da positivo, por lo tanto, de 2/3 en adelante es cóncava. ¿Correcto? De menos infinito a 2/3 convexa y de 2/3 en adelante hasta infinito cóncava. Y ya está hecho todos los cálculos. Una vez que están hechos todos los cálculos, para poder dibujarla se hace lo siguiente. En un eje de coordenadas colocamos primero los puntos de corte con los ejes. Asíntotas cuando haya, que en este caso no había porque era una función polinómica. Los máximos y los mínimos los hemos colocado de forma aproximada, donde están situados tanto el máximo como el mínimo. Así como el punto de inflexión. Y ya, por último, recomendar siempre que las gráficas se pintan de izquierda a derecha. Y entonces os recuerdo que la gráfica en el menos infinito arrancaba de la zona inferior y en el más infinito se iba por la zona inferior. Era el punto 2, que era lo de las ramas infinitas. Y entonces eso ya nos da una pista para saber cómo se va a comportar nuestra gráfica. Va a venir de aquí abajo, del menos infinito, va a pasar por 0, 0, que era el primer punto de corte con los ejes, tanto con el gx como con el gi. Llegará a su punto máximo, que era el 1/3, 4/27. Transcurre ahora hasta llegar al punto de inflexión, que es donde cambia la curvatura de cóncava a convexa. Veis que aquí se produce una especie de S en el que la función cambia la curvatura. Llega al mínimo, que es el punto 1, 0, y entonces rebota y se va para el más infinito, que era donde las ramas infinitas nos indicaban que en el lado derecho, en el infinito, se iba hacia arriba. Bien, pues nada más, amigos. Espero que eso os haya quedado claro. Es un poco extenso, pero es que me gusta hacer unas gráficas con todos los pasos. Si algún paso vosotros no lo habéis dado, lo único que tenéis que hacer es saltároslo. No olvidéis suscribiros a nuestro canal, al canal de Academia Diego, y tenéis los documentos correspondientes en nuestra web, academiadiego.es. Un saludo, amigos.